Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Otro día más que nos podemos reunir aquí, hoy jueves, en la casa del Señor, buscar al Señor y recibir de Él una palabra que Él tiene para nuestras casas, para nuestras familias, para este tiempo. Y vamos a orar que el Padre, en el nombre de Jesús, nos pueda ministrar, que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro entendimiento, ungir esta palabra y seamos bendecidos de parte del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos estar juntos, reunidos, Señor, para recibir una palabra. Yo bendigo cada familia, Señor, que está allí del otro lado. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús para que sean fortalecidos, para que sean inspirados por el Espíritu Santo, para que tu gracia, tu favor se manifieste en sus realidades. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre, danos la unción de tu Espíritu para esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que cada hogar es bendecido, es tocado, es ungido y lleno del fuego del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quiero que busque en su Biblia el libro de Zacarías, capítulo 4. Vamos a ir allí un poco antes del Nuevo Testamento para aquellos que son nuevos en la fe, en la palabra.
2 libros antes del Nuevo Testamento. Vamos al profeta Zacarías y vamos a leer 2 versículos. El capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracias, gracias a ella, amén y amén. Quiero hablarte en esta noche de la gracia de Dios. La palabra gracia significa favor no merecido o regalo. Es algo que tú no merecías y te dan. Gracia. Tenemos un Dios de gracia, un Dios que se manifiesta con nosotros y desata su gracia sobre nosotros. Es una palabra que la podemos entender nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Porque en nuestro concepto, las cosas valiosas siempre tienen costos y costos muy altos. Entonces, a veces tener cosas valiosas sin un precio pagado es algo que no lo podemos razonar o no lo podemos entender. Por eso muchos no pueden recibir cosas preciosas que Dios tiene para sus vidas, porque no entienden que tenemos un Dios de gracia. No entienden que Dios para nosotros quiere manifestarse con su gracia y derramar esa gracia sobre nosotros. Te voy a mostrar por lo menos 4 manifestaciones de esa gracia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos con la primera. En Efesios capítulo 3 se nos dice que por gracia hemos sido salvos. Quiere decir que esa salvación no nos costó a nosotros nada. Esa salvación la proveyó Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quien pagó el precio por el pecado no fuiste tú, ni fui yo. Yo fui el que cometí los pecados, tú fuiste el pecador igual que yo. Tú y yo fuimos los que nos apartamos de Dios, los que vivimos lejos de Dios y algunos mucho tiempo lejos de Él. Y la gracia de Dios nos fue alcanzada para que podamos tener el regalo de la salvación al recibir a Jesucristo. El único precio que pagamos por la salvación fue que nos arrepentimos de nuestros pecados y que le dijimos a Jesús: ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso fue el único precio. Pero la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Mi salvación y tu salvación es por gracia. Qué tristeza es ver a la gente religiosa querer pagar a Dios lo que Él quiere proveer por gracia. Qué triste es ver a esa gente pagando penitencias, haciendo largas caminatas de días y horas y a veces más tiempo. Hemos visto gente queriendo pagar penitencias para acercarse a Dios, caminando con las rodillas, largas caminatas, como en un peregrinaje, queriendo pagar lo que nunca se podrá pagar, porque la salvación y la obra de Dios en nosotros se desata por su gracia, por su gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para pagarle a Dios lo que Él ya determinó darnos. Por gracia, diga conmigo, gracia de Dios. Esa gracia es la que nos da los tesoros del cielo para que podamos vivir en esta vida de bendición. Por su gracia, lo segundo que quiero mostrarte es que somos justificados. Romanos 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, dice, tenemos entrada a esta gracia.
Mis hermanos, por su gracia somos justificados. Cuando usted y yo cometemos errores, pecados, faltas, la Biblia dice que el más justo peca 7 veces al día. Imagínese usted, imagínese como también fallo yo, igual. Nos equivocamos, fallamos muchas veces sin darnos cuenta y otras por no trabajar en esas áreas. Pero la Biblia dice que somos justificados. Este pasaje en Romanos dice que podemos ser justificados por esa gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro a la presencia del Señor, confieso mis pecados, le entrego a Él esa carga, me arrepiento de corazón, me comprometo a no volver a ese pecado, se desata por gracia. Dígalo conmigo, por gracia. Por favor no merecido, se desata la justificación sobre mi vida y yo quedo totalmente libre de esos pecados. Mis hermanos, eso es gracia de Dios. Eso es la gracia para la salvación y la gracia para la justificación. Yo puedo entrar a la presencia del Señor y si mi arrepentimiento es genuino, mi arrepentimiento es de corazón, yo voy a salir de ese lugar totalmente justificado de mis pecados, de mis errores y volveré a tener paz con Dios. Diga conmigo, gracia que me justifica. Entonces, por gracia somos salvos, por gracia somos justificados. Y voy a hablarte de otras manifestaciones de esa gracia. Dice el libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, esta gracia también está sobre nosotros para ir más allá de los obstáculos que nos toquen pasar en esta vida. El apóstol Pablo, una enfermedad tocó su vida. Dicen los historiadores, dicen los que se han metido en el estudio profundo no solamente de la palabra, sino del contexto que rodeaba a los apóstoles, que muy probablemente puede haber sido una enfermedad en sus ojos. Algo que le traería gran dolor quizás al ver el reflejo de la luz. No se sabe bien, no hay datos específicos, pero sí era una enfermedad que parecía como una tortura para su vida, porque él dice que había pedido a Dios que lo sacara de esa situación y la respuesta de Dios había sido, bástate mi gracia. El Señor le estaba diciendo a Pablo y nos está diciendo a muchos de nosotros en esta situación que nos toca pasar por una circunstancia de la vida que a veces no la comprendemos y en la cual le hemos orado a Dios. Bástate mi gracia. En mi gracia, dice Dios, tienes el poder para pasar este obstáculo, para soportar esta situación, para ir más allá de esta prueba. En su gracia tienes los recursos para poder fortalecerte y para poder superar esta situación que estás atravesando. Bástate mi gracia. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las dificultades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia para ir más allá de los obstáculos y no detenernos. Me encantó un testimonio que contó el evangelista que estuvo en el Congreso Mundial. Él decía que conoció en Japón a un pastor muy anciano. Y este pastor anciano tenía que dializarse cada 2 días, estar muchas horas conectado Alberto Motesi es el evangelista. Contaba este testimonio que conoció a ese hombre. Y este pastor anciano, ya unos, no sé qué edad tendría, 70 años, tenía esa enfermedad y tenía que dializarse cada 2 días, estar conectado muchas horas a una máquina.
Y eso era algo tortuoso, y su iglesia es impresionantemente grande. Y sus líderes, ya una iglesia muy, muy fuerte, formada, pastores, líderes, le decían: pastor, tome descanso, usted lo merece, tómese un año, váyase a su tierra natal, allí reencuéntrese con su gente, le va a hacer bien, y descanse, su cuerpo está cansado, descanse. Y él le decía: no, yo quiero seguir aquí. Estaba todos los días en la oración a la madrugada con la iglesia, con miles de personas, y estaba allí al frente de la obra a pesar de esa enfermedad. Y le decían: pero pastor, vaya y descanse, tómese un año de descanso, nosotros vamos a cuidar de la obra, nosotros vamos a informarle todo lo que hacemos, si hacemos algún cambio le pediremos permiso, usted aprobará todo, le enviaremos su sueldo, usted descanse, tómese un año y descanse. Y él le insistieron tanto que se tomó ese año de descanso, porque lo veían tan cansado y tan enfermo, así que se fue un año a su tierra natal. Pero ¿a qué no saben qué pasó en ese año? Al final de ese año, este hombre de 70 años, enfermos y con diálisis cada 2 días, había fundado 5 nuevas iglesias en su tierra natal. ¿Por qué? Porque a los que conocen la gracia de Dios, no hay obstáculo que los pueda detener, no hay una enfermedad, no hay una crisis que la gracia no pueda hacerte pasar al otro lado. Eso es lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. El poder de Dios se hace fuerte sobre aquellos que dependen de la gracia de Dios. No hay obstáculo que pueda detener a una persona que ha gustado y que entiende que sirve a un Dios de gracia. La gracia de Dios te tiene que bastar para pasar al otro lado. La gracia de Dios se hace fuerte sobre aquellos que confían en este Dios de gracia. Te voy a dar un cuarto ejemplo donde vemos que se manifiesta esta gracia. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjese, su trono, el trono de nuestro Dios, es un trono de gracia, para alcanzar misericordia y gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Diga conmigo: gracia para el oportuno socorro. Esa gracia está disponible para los momentos donde necesitamos socorro. ¿Sí? Cuando alguien grita socorro es porque está en una situación límite, se está por morir, está al borde de un asalto, está, no sé, en peligro de su vida. Nadie va a gritar socorro porque sí. Cuando sale de nuestros labios socorro, es porque hay una situación de peligro. Pero dice esta palabra que su trono es trono de gracia y podemos acercarnos a Él en los días que necesitamos intervención para el oportuno socorro. Mis hermanos, no hay área de nuestra vida que quede descubierta de la gracia de Dios. Él está cerca y su trono es un trono de gracia para que podamos acercarnos para obtener ayuda y oportuno socorro. Pero claro, muchas veces nosotros en esos momentos corremos al papá, a la mamá, al tío, al primo, al que tiene plata, al abogado, al conocido y al de las influencias, y no al trono de la gracia. Su gracia tiene el poder de librarte de todas las circunstancias de la vida. Su gracia. Mire, la palabra gracia aparece en el Nuevo Testamento 125 veces. 125 veces aparece la palabra gracias en el Nuevo Testamento. Hay una manifestación clara de que Dios quiere de que su gracia sea parte de nuestras vidas, que su gracia sea parte de nuestras realidades. Dice Efesios 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros, está hablando de estos tiempos, la abundante riqueza de la gracia, de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Dice esta palabra que sus riquezas son
abundantes en la gracia, dice las abundantes riquezas de su gracia. Mis hermanos, esas riquezas de su gracia están disponibles para aquellos que entendemos que servimos a un Dios de gracia, para aquellos que entendemos que nuestro Dios es un Dios de gracia, que tiene disponible, que su trono es un trono de gracia que se desata a favor de aquellos que confiamos en Él. Diga conmigo, gracia de Dios. ¿Sabe? Volviendo al pasaje original, Dios le entrega la tarea a Zorobabel de reconstruir el templo, de comenzar la obra. Y yo me imagino la alegría de comenzar esa obra. Pero ni bien comienzan la obra, empiezan los obstáculos, las guerras, los ataques internos, los desánimos afuera, adentro. Empieza una guerra y un ataque constante a todo lo que estaban empezando. Fue un tiempo de violencia. Lo primero que aparece es una montaña, donde tenían que construir una montaña. Y ahí es donde viene la palabra que le dice, esta es la palabra para Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Mis hermanos, esta palabra nos tiene que hacer entender que para aquellos que conocemos o que creemos en esa gracia de nuestro Dios, no hay montaña que nos pueda detener. Para aquellos que tienen batallas y luchas, yo tengo una palabra de Dios para ti. No tienes que detenerte, tienes que decirle a esa montaña como le dijo Zorobabel: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh montaña? Serás reducido a llanura, serás reducido a llanura, desaparecerás delante de mí. ¿Quién eres tú, coronavirus? ¿Quién eres tú, crisis? ¿Quién eres tú, enfermedad? ¿Quién eres tú? Yo tengo un Dios de gracia. Tienes que desaparecer. Aleluya. Esa gracia se manifiesta en los que creemos en Él, en los que le servimos, en los que le buscamos y en los que dependemos de esa gracia. ¿Sabe? Jesús también nos enseñó acerca de esa gracia que se desata sobre los que confiamos en Él. Dice Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en el corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Mis hermanos, esa gracia se manifiesta para socorrerte. Esa gracia se manifiesta para traer libertad a tu vida, para enfrentar las situaciones que tienes por delante. Tengo en mi espíritu esta palabra. Tenemos que empezar a depender y a confiar en la gracia de Dios. Favor no merecido, no es algo que merezcamos, es algo que Dios quiere hacer para socorrernos. Esa gracia se desata en tus palabras. ¿Quién eres tú, oh montaña? Tienes que cambiar tu vocabulario, tienes que cambiar tu manera de hablar. Estamos hablando más del coronavirus que de la gracia y el poder de Dios. Estamos hablando más de lo que va a traer el coronavirus o va a dejar cuando se vaya la crisis y la ruina, que de la gracia y el poder de Dios. Mis hermanos, por la gracia de Dios puedes declarar sobre esa montaña que desaparecerá. Puedes declarar sobre esa crisis que va a desaparecer. Yo declaro por la gracia de Dios que vamos a salir y vamos a salir en victoria de esta pandemia. Yo declaro que vamos a salir en abundancia, no en crisis. No vamos a salir en derrota, sino en victoria para la más grande obra del Espíritu Santo en nuestra tierra. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, por su gracia. Gracia de Dios. Por eso le dice que esa obra que iban a comenzar se hará con grandes exclamaciones de gracia. Gracia no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que todas las cosas vienen a nosotros. Ninguno de nosotros podríamos estar aquí ni viviendo en este tiempo si fuera por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades. Diga conmigo: por su gracia estamos aquí. Por su gracia.
Por su gracia tú tienes lo que tienes. Por su gracia Dios te ha bendecido. Por su gracia has podido llegar hasta donde has podido llegar. Por su gracia tienes los hijos que tienes o la familia que tienes. Dice el verso 7, Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia, 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 gracia. ¿Sabe por qué vamos a seguir avanzando? Por su gracia. ¿Sabe por qué vamos a prosperar? Por su gracia. ¿Sabe por qué tus hijos volverán a Cristo? Por su gracia. Yo profetizo sobre tus hijos, volverán a Cristo, volverán convertidos, Dios los tocará. Yo profetizo sobre tu matrimonio, por la gracia de Dios será restaurado. Por la gracia de Dios vas a salir en victoria de esa prueba. Por la gracia de Dios volverás a levantarte si has caído. Por su gracia, gracia, gracia. Es una palabra que tiene que estar en nuestra exclamación. Señor, desata de su gracia. Yo tomo de tu gracia. Señor, me va a bastar tu gracia para esta situación. Gracia y gracia. ¿Sabe? Cuando vemos las realidades que tenemos por delante, son temerarias, son oscuras. Pero cuando miramos hacia atrás, yo veo gracia de Dios sobre nosotros hasta ahora. Yo veo gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe cuántas veces el enemigo y aún personas han deseado tu mal o mi mal? Cantidad de veces. ¿Sabe por qué no lo han visto? Por la gracia de Dios que está sobre nosotros. No veremos el mal. Gracia de Dios que nos socorre. La gracia de Dios nos auxilia. La gracia de Dios nos hace pasar al otro lado en victoria. La gracia de Dios permite que alcancemos ese socorro en tiempos de angustia. Vamos a pasar este tiempo con exclamaciones de gracia. Señor, que tu gracia esté sobre mi vida. Señor, que tu gracia nos ayude a terminar el proyecto de las tierras. Señor, que tu gracia nos ayude a terminar con el nuevo templo que tú nos dijiste y nos hablaste. Señor, que tu gracia desate, nos ayude a conquistar esta ciudad con un gran avivamiento por su gracia. Mis hermanos, esa gracia está para los que creen. Esa gracia está para los que se acercan a su trono, porque su trono es un trono de gracia. Yo te animo que como Zorobabel, cuando enfrentes estos problemas que estamos enfrentando todos en este tiempo, recurras a su gracia y le hables con autoridad a esa montaña. Refugiado en la gracia de Dios, le hables con autoridad y le ordenes a esa montaña que desaparezca. Cambies tu lenguaje y tu lenguaje sea un lenguaje de autoridad. ¿Por qué? Porque tú eres muy valiente. No, porque dependemos de la gracia de Dios. Yo quiero orar contigo en esta noche, que podamos refugiarnos en su gracia. Recuerda que la palabra gracia significa favor no merecido. El título que le puse a esta palabra es bástate mi gracia. Fue lo que le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, el poder de Dios se hace fuerte sobre tu vida. Yo quiero orar por tu vida, yo quiero pedirle al Espíritu Santo que Él pueda traer de su gracia sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por la iglesia, que este tiempo sea un tiempo de manifestación de esa gracia. Gracia de Dios sobre tu vida, gracia de Dios sobre tu hogar. Yo declaro sobre tu casa un tiempo de favor, un tiempo de gracia, y yo declaro que tu casa empieza a ser revestida de esa gracia. En el nombre de Jesús, que te refugies en la gracia de Dios, que te cobijes en su gracia. Yo declaro sobre ti gracia, gracia, gracia de Dios. Declaro sobre tu familia que va a enfrentar los desafíos cubiertos por la gracia de Dios que se desata en los que nos acercamos a su trono. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracia de Dios sea sobre tu casa. Bendiciones. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales.
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.